esta oportunidad, la enseñanza es sobre los primeros 4 sellos del Apocalipsis. Y esta noche vamos a hablar del siguiente sello. Recordemos que ya vimos el primer sello y hablamos de que no, ese caballo blanco que sale venciendo y para conquistar no es ni Jesús, ni está hablando tampoco del anticristo, sino que está hablando de una paz que por supuesto el anticristo va a implantar acá, pero que es una paz que va a venir en el tiempo de la tribulación. Esperamos que para ese tiempo la iglesia ya no esté, pero la Biblia nos deja ver lo que va a pasar en ese tiempo y lo terrible que va a ser. Luego de haber explicado en detalle el primer sello, pasamos a hablar del segundo. Y allí en Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis capítulo 6, del versículo 3 al versículo 4 leemos así. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo. Bermejo significa rojo. Y al que lo montaba, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Tenemos aquí el segundo caballo del Apocalipsis. Nos habla de un caballo bermejo, rojo. Y ese caballo, el que lo montaba, lleva una espada. Dice que es una... El Señor abre el segundo sello, el Señor Jesús. El apóstol Juan escucha al segundo ser viviente hablar, que dice, ven y mira. Y de inmediato sale un caballo rojo. El color, ese rojo, como el color del fuego y la sangre. ¿Que representa qué? La guerra. Este segundo caballo representa guerra. El juicio de Dios desciende y esa falsa paz que se había levantado sobre el planeta Tierra es cortada bajo, por supuesto, la dirección del anticristo. Y este mundo se va a convertir en un holocausto, sufrimiento por doquiera. Entonces, dice aquí la palabra que a este caballo le fue dado el poder ¿de qué? De quitar de la tierra la paz. ¿Y de qué más? Y que se matasen unos a otros. Qué terrible esto. Todo lo que sucede y en el futuro está bajo el perfecto control del Dios del cielo. Todo, todo absolutamente. Y Dios permite que venga esa falsa paz. Pero Dios también permite que esa paz termine y vendrá guerra. Entonces, muchos enseñan que estos sellos lo que representan es la ira de los mismos seres humanos, de los hombres, y la ira de Satanás, pero no es así. Esto representa, aquí nos está hablando es de la ira de Dios que va a ser derramada sobre el planeta Tierra en este tiempo de gran tribulación, donde se van a manifestar todos estos movimientos tan terribles, en este caso este caballo rojo,
que representa la guerra y la muerte. Entonces, literalmente estos sellos expresan la ira de Dios derramada sobre este mundo. Por eso dice la palabra que busquemos a Dios mientras éste puede ser hallado. Muy bien. Entonces, ¿quién sostiene el libro? ¿Quién es el único autorizado para abrir los sellos? Cristo. ¿Quién es el único autorizado para abrir el libro y leerlo? Cristo Jesús. Y por cada sello que se abre, algo sucede. Entonces, en algún momento al principio de la primera parte de la tribulación, que van a ser 3 años y medio de paz, la tribulación empieza con el arrebatamiento de la iglesia. Ahí empieza ese periodo. En algún momento de esa parte, el Señor anuncia esos dolores de parto. Vendrán dolores de parto en ese tiempo. ¿Qué dolores de parto anuncia la palabra? Tome nota, por favor, y estudie el libro de Mateo, capítulo 24, un libro supremamente interesante, pero supremamente espeluznante este capítulo también. Y allí en Mateo capítulo 24, en el versículo 8 dice, y todo esto, ¿qué es todo? Los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, tú estás hablando de señales del fin, pero ¿cuáles serán esas señales? ¿Cuáles serán? Y el Señor estando sentado en el monte de los olivos con los discípulos, les dice, mirad que nadie os engañe, versículo 4, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el ungido, el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que nadie se confunda, es decir, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Yo no sé de dónde sacan estos predicadores que abundan, pululan por todo lado, esas predicaciones de que todo va a estar mejor, de que las cosas van a estar mejor cada año y para cada final de año y comienzo de año están con sus predicaciones y este año es el año de la conquista y bueno, toda esa basura que hablan me da hasta pereza repetir. ¿De dónde sacarán todo eso si en la Biblia usted la lee y la estudia? La Biblia dice todo lo contrario. A medida que va pasando el tiempo, mis hermanos, las cosas se irán poniendo peor, peor. El panorama no es bueno. La Biblia dice que los días son malos, pero estos señores predicadores que parecen más motivadores profesionales, dicen todo lo contrario, que las cosas van a estar mejor, que todo va a ser mejor. Bueno, no sé cómo será ese tema, pero yo prefiero creerle a la palabra de Dios, no sé usted. Espero que también. Entonces la paz que ha venido reinando implantada por ese caballo blanco se convierte en un conflicto mundial. Es decir, esa paz empieza a desaparecer. Y el Señor describiendo ese tiempo, cuando esa paz empieza a desbaratarse, una paz ficticia, es cuando nos dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Oiga, pero si de siempre han habido guerras.
siempre han habido terremotos, siempre han habido pestes, siempre han habido hambres. Todo eso siempre se ha dado, siempre. Lo que sucede es que solo para tomar un rango de tiempo, en los últimos 100 años, de los últimos 100 años de para acá, hemos visto cómo estas cosas se han acrecentado, se han disparado a niveles inimaginables. En los últimos 100 años hemos tenido dos guerras mundiales. En los últimos años hemos tenido las más grandes matazones. En los últimos años hemos tenido la explosión tecnológica más grande avanzada del mundo, sorprendente. En los últimos 100 años hemos tenido los más grandes avances en medicina, en física, en química, en astronomía. Hasta hace poco, relativamente poco, porque 100 años no es nada, hermano. Para nosotros sí, pero para Dios 100 años no es nada. Nosotros teníamos que movernos, la humanidad se movía en caballos, en burros, y ni pensar en el tema de enviar un mensaje a otra parte del mundo. Mire lo que hace la tecnología. Hay gente conectada de fuera de Bogotá que nos está escuchando en este momento en tiempo real. Desde España, desde Armenia, un saludo para Andrés también. Y mucha gente que se conecta desde otras ciudades. Entonces, la tecnología ha avanzado de una manera impresionante, pero particularmente en este tiempo que el Señor está enunciando aquí, es ese tiempo cuando esa paz termina, pero empiezan ese principio de dolores y el Señor lo dice, guerras, rumores de guerras, se levantará nación contra nación. Y si el asunto hoy es candente, ¿cómo será en esa época, mis amados? Yo no sé usted, yo no quiero estar acá. Dice la palabra que a este jinete rojo, bermejo, se le dio una espada. Dice una gran espada. Y esta espada, en el original griego, significa machaira. Machaira. Y la machaira es una espada corta para pelear cuerpo a cuerpo con el contrincante. ¿Y esto qué quiere decir? Que literalmente esta espada lo que está describiendo aquí es el poder que va a tener este caballo rojo de traer muerte y destrucción sobre el planeta Tierra. De lo que habla esta gran espada es que va a haber una magnitud de guerra como nunca la había habido antes. Veía un documental, un video corto, pequeño, que me enviaron, muy actual, de cómo Irán, en este momento, siglo XXI, tiene unos proyectiles, unas armas nucleares listas para atacar y darse con quien toque darse. Y hablaban de uno de esos proyectiles y me impactaba mucho que dicen que un proyectil de esos, con la explosión de un proyectil de esos, se tiene para matar a miles de millones, escuche, miles de millones de personas en tan solo 60 segundos. 60 segundos. Eso es aterrador. Eso asusta. A mí eso me pone los pelos de punta. Entonces, así como el anticristo se va a manifestar en la primera etapa de la tribulación, los primeros 3 años y medio, como un gran promotor de paz, asimismo de una falsa paz, asimismo
tendrá una participación fundamental en las guerras que se van a promover en este planeta. Oh Dios mío, qué cosas tan difíciles, hermanos, se van a vivir. Qué cosas tan fuertes se van a vivir en este planeta. Qué cosas tan duras y tan dolorosas se van a vivir. Y será tan hábil el anticristo en la guerra como lo fue fomentando la paz. Dice la palabra en Daniel 8:24 que causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. En esta época, a nivel mundial, todo creyente va a ser perseguido. En todos los países y en todos los lugares. El que tenga una Biblia, lo perseguirán, lo matarán, lo torturarán. Será peor que usted cargar 1 kilo de marihuana o 1 kilo de cocaína. Peor, porque si hoy usted lo cogen con droga, lo llevan a la cárcel y le hacen un proceso penal y le dan el derecho a la defensa. Pero en esta época, que a usted lo cojan con una Biblia, le va a significar la muerte, morir torturado. Entonces no es cualquier cosa lo que aquí la palabra nos está diciendo. Entonces, las guerras van a comenzar con la apertura de este segundo sello y van a durar por un breve periodo de tiempo. Muy bien, pero tortuoso. Luego de que se dio la paz, y esta paz es cortada con guerra y con muerte, se abre un tercer sello. ¿Qué viene? ¿Qué es lo natural o lo normal que venga después de tantas guerras? ¿Qué es lo normal que venga? Hombre, versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré. Y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el vino y el aceite. Bueno, vamos a ver qué significa esto. Se abre el tercer sello y se habla de un caballo negro. Y dice que el que lo montaba, fíjense ustedes, ya no tiene una espada. El que está montando el caballo negro lleva una balanza. Este es el caballo del hambre. El hambre, no, no es el caballo de la muerte. Este es el caballo del hambre. El primer sello nos habla del caballo blanco, que es esa falsa paz que va a venir sobre el mundo entero. El segundo caballo nos habla de la guerra que va a haber tan fuerte. El tercer sello nos habla de un hambre que va a venir. Entonces, cuando el Señor Jesús abre este tercer sello, esa potente voz de este tercer ser viviente o este ángel anuncia esa llegada del tercer caballo. Y dice, he aquí, y esa frase que emplea Juan, he aquí, revela cuán sobresaltado y conmocionado estaba ante la apariencia aterradora de este jinete con este caballo. El color negro en la Biblia se asocia con el hambre. En el libro de Lamentaciones, capítulo 5, versículo 10. Entonces, este tercer caballo es un hambre mundial que va a venir.
escuche. Y esa hambre va a ser la consecuencia lógica después de esa guerra mundial que se va a desatar. ¿Por qué? Porque en esa guerra, en esas guerras que va a desatar el caballo bermejo, literalmente se van a destruir las fuentes de suministro de alimentos. Y literalmente muchos, imagínese usted los campesinos, los que cultivan la tierra, que sean muertos. ¿Qué sería de nosotros si los campesinos, los que saben ordeñar, los que saben cultivar, sembrar la tierra, murieran? ¿Qué sería de los que vivimos en las ciudades? El Señor Jesús también predijo esta hambre futura en Mateo 24, versículo 7. Dice, y habrá pestes y hambres. Entonces, literalmente el hambre también ha sido usada por el Dios del cielo como un medio de juicio. Eso lo encontramos en Levítico, en Deuteronomio, en los Salmos, en Jeremías, en Ageo. Pero esta hambre, escuche, esta hambre que va a venir en este tiempo, bendito sea el Señor, usted y yo no vamos a estar aquí ya. O bueno, si usted se queda, le digo lo que dicen los muchachos, Lola, lo lamento por usted. Yo espero no quedarme. Yo espero ya no estar acá. Yo espero estar en el cielo con el Señor, en otros eventos maravillosos que van a estar sucediendo en el cielo mientras todo esto tan terrible está pasando aquí en la tierra. Fíjense que estas cosas son consideradas por predicadores hoy día como locura. Ay no, ¿qué le vamos a hablar todo esto a la gente? Van a pensar que estamos locos. Hermano, es que el Evangelio es locura. El Evangelio es locura. El Evangelio predicarlo es locura. Entonces créanme que literalmente eh, ya hoy se evita hablarle a la iglesia de estos temas. Hoy queremos solo positivismo, que usted trabaje bien, que usted desarrolle su liderazgo para que traiga más almas a la iglesia. No, hermano. Estos temas tenemos que hablárselos a la gente, hay que advertir a la gente. Muy bien. Entonces, hay una cosa. El, este jinete de este caballo negro, recuerden que tiene una balanza, le fue dada una balanza. Esa balanza representa el racionamiento mundial de alimentos que va a venir como resultado del hambre derivada de la escasez. Significa que el caballo bermejo, el segundo caballo, va a afectar las fuentes de provisión mundial de alimentos. O sea, esas guerras van a dejar unas consecuencias terribles. Las aguas van a ser contaminadas, van a ser dañadas, el agua va a escasear. Y esta balanza representa entonces ese racionamiento que va a venir como resultado de esa hambre. Fíjense lo que dice, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Bueno, vamos a ver esto qué significa. Cuando hubo una recesión económica en los Estados Unidos y en Europa, luego de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, muchas naciones que fueron desgarradas por la guerra sufrieron hambres muy fuertes. Estudie la historia. Después de que la Segunda Guerra Mundial terminó, muchas naciones tardaron muchos años en recuperarse. Y producto o digamos un efecto colateral de esas guerras fue, uno de esos efectos fue las hambres, las enfermedades y las pestes que tuvieron que afrontar. Pero en esta guerra que trae o estas guerras mundiales que trae este caballo bermejo, literalmente van a quedar secuelas que nunca jamás se habían visto,
Por eso el Señor dice que habrá un sufrimiento cual no ha habido ni habrá jamás. Dios mío, Dios nos ayude. Y en este tiempo no se hallará comida suficiente para subsistir. Y después de la aparición del caballo negro y este jinete, vendrán cosas todavía más terribles. El panorama se va poniendo todavía más difícil. Cuando dice 2 libras de trigo, el Señor aquí nos muestra lo devastadoras que van a ser las condiciones de esta hambruna mundial. 2 libras de trigo es apenas suficiente para sostener a una persona, mientras que un denario es el salario de un día de trabajo de un obrero promedio. Usted va y trabaja un día, el salario mínimo mensual diario vigente es un denario. Y con ese denario a usted le alcanza para comprar únicamente 2 libras de trigo. No puede comprar más y tampoco hay para comprar más. Entonces, el trabajo de las personas, lo que nos está diciendo aquí la palabra es esto, que el trabajo de la gente a duras penas será suficiente para proveer comida para sí mismas, escuche, para sí mismas, no para alimentar a sus familiares ni a su familia, para sí mismos. Entonces los que tienen familias podrán con un denario comprar 6 libras de cebada. ¿Ven qué es más cantidad? 6 libras de cebada. Y esto les va a proporcionar comida a sus familias. Pero la cebada tiene poco valor nutritivo, por lo general. Y la cebada se utiliza generalmente para alimentar el ganado. Lo que quiere decir que el salario de una persona apenas dará para alimentar entre 3 y 4 personas por día. Entonces, con una comida de baja calidad, con escasez, con las fuentes hídricas afectadas, ¿ya entiende usted por qué el Señor dice que habrán pestes? Bueno, entonces estos escenarios lo que nos están mostrando es que la gente podrá tener sueldos, pero serán sueldos de hambre. Y en esta época, con el nivel de afectación económico a nivel mundial, olvídese de su pensión. Para los que confían en su pensión, olvídese de su pensión. Habrán condiciones de hambre muy severas. Dios advierte lo que está pasando. Resulta que el aceite y el vino, fíjense que dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Miremos qué significa eso. El aceite de oliva, por supuesto, está hablando del aceite de oliva, y el vino generalmente se usaban en los tiempos bíblicos para la preparación de la gran mayoría de alimentos, también como para purificar el agua. Entonces, esa paz engañosa, seguida de esas guerras a nivel mundial, que van a terminar en un hambre a nivel global, devastador, se van a combinar con la afectación de todos los recursos naturales. Pero Dios no va a permitir que el aceite y el vino, que son básicos, alimentos de primera necesidad, sean afectados. Dios en su misericordia va a dejar algo, pero va a ser de todas maneras muy duro este tema.
Y el aceite y el vino representan eso, los alimentos más básicos, pero los más básicos. Usted sabe cómo está la situación en Venezuela. Si usted ha tenido la oportunidad de hablar con venezolanos, informarse de la gente que está viviendo allá el tema, cómo está el asunto de duro, de doloroso, de terrible, hermano. Tienen que mendigar para un pan, para una bolsa de leche, para un pañal, para una pastilla. En esta época que nos está hablando la Biblia, multiplique esa situación por 20, pero a nivel mundial. Con todo este escenario, se abre el cuarto sello, versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Entonces este sí es el caballo de la muerte. Y el Hades le seguía. O sea que escuche, se llama este caballo ¿cómo? Muerte. El que lo montaba, perdón, el caballo era amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. ¿Sabe qué significa esa expresión tenía por nombre? Esa expresión significa que se le dio autoridad, autoridad para matar, para traer muerte. Y tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía. ¿Sabe qué significa eso? Que a todos los que mate se los arrastra de una vez para el infierno. Y le fue dada potestad, fíjese esa autoridad, sobre la cuarta parte de la tierra. Esto es espantoso, hermano. O sea, se suelta ese caballo amarillo, el jinete que lo monta se llama Muerte, por donde quiera que va le sigue el infierno mismo, o sea, el que moría para el infierno, el que muera para el infierno. Y le fue dada potestad de matar a la cuarta parte de la tierra, haga cuentas. ¿Para matar con qué? Con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Uy, esto es espantoso. Vamos a desarrollarlo. Bueno, ¿qué sucede? Este caballo es amarillo. Entonces el primero es blanco, que es paz. El segundo es rojo, que es guerra. El tercero es negro, que es hambre. Y el cuarto es amarillo, que es muerte. Muy bien. Esta palabra amarillo viene de una raíz griega que es choloros, 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 y que traduce clorofila. Es decir, que este caballo amarillo tenía un color entre amarillo y verdoso pálido. Ahora, después de cierto tiempo de descomposición, un cadáver, ¿cómo está? Así, amarillo verdoso pálido, está en descomposición. Entonces el color del caballo describe la palidez de la muerte, las características de descomposición de un cadáver. El jinete que lo montará tiene un nombre que es muerte. Significa que la muerte en esta época va a ser a gran escala y es la consecuencia inevitable de esa guerra que se va a desatar y del hambre que se va a desatar sobre el planeta. Esto es tétrico, esto es peor que una película de terror, porque una película de terror es ficción, esto no es ficción, esto no es simbólico, hermano.
Esto va a pasar, esto va a suceder. Muy bien, sigamos. Es impactante que cuando Juan el apóstol ve este caballo amarillo, literalmente, no sé cómo, pero él ve que el infierno lo seguía a donde quiera que iba. Qué tremendo, hermano. La misma muerte con el infierno detrás, el sepulcro. Es decir, no va a haber piedad. Ahora, mire esto. Dice la palabra que le fue dada potestad a la muerte y al Hades para que destruyeran la cuarta parte de la población de la tierra. Dios mío, si nosotros tenemos en cuenta la población actual del mundo de unos 6.000 millones de habitantes, esto significa que en este tiempo va a morir la asombrosa cifra de 1.500 millones de personas. En una era de armas nucleares, químicas, biológicas. Esto es totalmente posible que pase. La muerte usará 4 instrumentos en esa sombría tarea. Espada, hambre, muerte y juicio. Entonces la espada es guerra. Espada es guerra. Si a usted mañana el Señor le dice, voy a traer espada sobre tu vida, Dios lo guarde, nunca le dé esa palabra el Señor a usted ni a nadie. Lo que le está diciendo es, voy a traer guerra, voy a traer división. Tremendo esto. La cosa va empeorando. A medida que se van abriendo los sellos, la situación va empeorando y lo dice la Biblia. Entonces esa palabra mortandad, porque fíjese que dice ahí, eh, le fue dado, el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, dice, con mortandad. Escuche, la palabra mortandad traduce del griego tánatos, que es la misma palabra muerte o cadáver. Entonces se refiere fundamentalmente a enfermedades que van a causar la muerte. Pero esta palabra tánatos aquí se aplica también en un sentido general, para abarcar desastres naturales, muertes que van a venir por desastres naturales, como los terremotos predichos por Jesús en Mateo 24:7, inundaciones, erupciones volcánicas. Hermanos, tenemos que abrir los ojos. No comamos cuento. Hoy en las iglesias se le predica a la gente cosas muy lindas y bonitas. En Cristo hay esperanza y el Señor nos quiere ayudar, pero nosotros tenemos que tener puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Y saben qué significa eso? Significa literalmente puestos los ojos en su palabra, no en los discursos bonitos, motivacionales que nos da el predicador de turno que habla tan lindo, que nos encanta a nuestros oídos. No, nosotros tenemos que escuchar es la palabra. Mire lo que la Biblia está diciendo. Ahora, abramos los ojos. ¿Cómo están las condiciones hoy? Miren ese desastre en Hidroituango. Y leía hoy un informe que no se está diciendo toda la verdad. Vi una foto espantosa, no sé, la habrán tomado con algún dron o desde algún helicóptero, donde le toman foto a la montaña desde arriba y una gran parte de esa montaña ya está desprendida. Donde eso se venga abajo, hermano, qué desastre natural tan terrible que vamos a vivir.
porque alteramos la naturaleza, no la respetamos, en función de temas económicos. Pero mire lo que está pasando aterrador en Hawái. Mire las noticias, lo que está pasando. Esta isla está siendo tragada por la lava de un volcán. Es terrible lo que está pasando allí. Y a nivel mundial las cosas que estamos viendo. A lo largo de la historia humana las enfermedades han matado a personas a escalas impresionantes, pero muchísimo más que las mismas guerras. Durante las guerras civiles que se han dado, por ejemplo, en otros países ha muerto mucha gente. Pero se calcula, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, que de esa epidemia de influenza que se desató entre el año 1918, estamos hablando de hace 100 años, y 1919, mató un estimado de 30 millones de personas. Imagínese usted, más de 3 veces de los estimados muertos en la Primera Guerra Mundial. Recuerden que en Rusia, en Polonia y en Rumania hace muchos años dio una epidemia llamada tifus, que mató muchísima gente. Bueno, aquí lo que nos está hablando la palabra es que van a haber unas cosas terribles, pero hay una cosa curiosa, dice, y con las fieras de la tierra. Oiga, ¿cuáles fieras, hermano? Bueno, las fieras de la tierra, esto es algo muy enigmático, pero se puede dar una posible explicación. Científicos han demostrado que de todos los animales sobre el planeta Tierra, las más mortíferas de todas las criaturas es la rata. ¿Por qué? Porque la rata prospera en los ambientes más adversos, en todas las zonas pobladas y despobladas. Han sido responsables de incontables millones de muertes a lo largo de la historia, porque son expertas comiéndose los suministros de comida o transmitiendo enfermedades. Y las ratas fueron las responsables, escuchen, fueron las responsables de la llamada peste negra y de la llamada epidemia de peste bubónica que se dio en el siglo XIV y aniquiló a 1/4 de la población en Europa. En un mundo desolado por la guerra, por el hambre, por las enfermedades, las ratas podrían llegar a crecer de la manera más sorprendente jamás imaginado. Se calcula que absolutamente todas las ciudades del mundo, todas, están construidas sobre la vivienda de miles de millones de millones de millones de ratas. Se calcula que por cada ser humano que existe en el planeta le corresponden 50 ratas. Imagínese usted, en aquel tiempo en donde se nos está narrando todo esto, mis amados, vamos a entender lo que dice la palabra cuando dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Como dijera el escritor de Hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cuál es esa salvación tan grande? Descuidar esa salvación tan grande es, estoy terminando, que teniendo la oportunidad hoy de aceptar a Cristo, de convertirse al Señor, de hacerse verdadero discípulo de Cristo, no lo hagamos. Eso es descuidar una salvación tan grande.
Y si usted la descuida, ¿cómo escapará a todas estas cosas? Lamentablemente, dentro de este panorama que nos está hablando la palabra de Dios, los primeros 4 sellos describen claramente juicios imponentes. Nunca se han dado. Jamás. Lamentablemente, algo peor está por venir con el resto de los sellos. Y eso que no hemos llegado a las trompetas y no hemos llegado a las copas. Porque ajuste su silla para que esté en primera fila escuchando estas enseñanzas, porque después de los 7 sellos vamos a hablar de las 7 trompetas y qué significan esas 7 trompetas. Y después de esas 7 trompetas vamos a seguir hablando de esas copas. Pero bueno, Dios nos ayude, mis amados. La invitación es a estar consagrados, metidos con el Señor, a no descuidar una salvación tan grande, la oportunidad de recibir hoy a Cristo y vivir con Él y para Él. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por la oportunidad que tú nos das de aprender tu palabra, de conocerla, Señor. Danos entendimiento, pero también danos celo. Que en nuestra alma y en nuestro corazón no haya comezón de oír mensajes motivacionales que solo se dedican a consolar y a motivar y a hablar de éxito. No, Señor. Queremos tu palabra en el nombre de Jesús. Bendice este. Te damos gracias, Dios. Gracias, bendito Padre. Amén y amén.